Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy te voy a enseñar a construir estas excelentes prensas para cajas armónicas, utilizadas comúnmente en la construcción de guitarras o de cualquier instrumento de cuerda. Así que si te gusta la idea, déjame un like, suscríbete, y vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son muy económicos y de fácil adquisición, y constan de una varilla roscada de 1/4 de pulgada, 2 arandelas o rondanas, y 2 tuercas de tipo mariposa para cada prensa que se vaya a construir. Además, necesitaremos un pedazo de madera de cualquier tipo, que tenga 8 milímetros de grosor como mínimo. En este caso estaremos utilizando MDF. El primer paso a realizar es tomar un compás y ajustarlo con una abertura de 2.5 centímetros, los cuales van a corresponder al radio de las circunferencias que vamos a dibujar en la madera. Estas partes tienen como finalidad convertirse en las quijadas de la prensa. Es decir, en las partes que van a ejercer presión sobre las piezas a juntar. La cantidad de círculos a dibujar dependerá de la cantidad de prensas que se quiera construir. Cada prensa necesita 2 circunferencias y para una guitarra completa se necesitan entre 25 y 30 prensas. A continuación, se debe hacer una marcación en el centro de cada una de las circunferencias, para poder realizar posteriormente una perforación con una broca y un taladro. Para hacer esta marca nos apoyaremos de la señal que ha dejado la punta del compás. A continuación, se procede a cortar los círculos. Para ello voy a utilizar en este caso una broca de tipo copa para taladro. Sin embargo, este trabajo se puede realizar con cualquier herramienta que se tenga a disposición y que permita cortar circunferencias. Una vez puesto a punto el taladro y la broca, procederé a realizar los cortes, pero antes me aseguro de poner una pieza de madera debajo de la que voy a trabajar, para evitar así, que eventualmente la copa pierda su filo al chocar con la base metálica del taladro. Así es como debe quedar cada una de las circunferencias, con un corte limpio y preciso. Más adelante en este mismo video les mostraré una versión un poco más sencilla que no necesita tantas herramientas. Una vez terminada esta operación, solo falta preparar la última parte de las prensas, la cual corresponde a la varilla roscada. Para ello se debe cortar trozos a una distancia de 19 centímetros, la cual nos permitirá trabajar en un futuro con diferentes tipos de instrumentos, ya sean guitarras de caja ancha o delgada, bajos, ukeleles y hasta violines. Ya que el recorrido de la rosca se puede adaptar a cualquier medida que tenga la caja de resonancia o los aros del instrumento que vamos a trabajar. La cantidad de varillas nuevamente depende de cuántas se pretendan fabricar. En este caso voy a realizar el corte con una cegueta o sierra de mano, pero se puede utilizar cualquier herramienta o máquina a disposición. En este punto, ya tenemos todas las partes necesarias, así que voy a proceder a armar las prensas. Para ello se introduce primero una tuerca hasta la parte final de la varilla, posteriormente se introduce su respectiva arandela o rondana, y a continuación, una de las circunferencias de madera que en este caso corresponde a la primera quijada de la prensa. Posteriormente, se introduce la segunda pieza de madera y a continuación, se termina introduciendo una rondana o arandela más, y se finaliza con una tuerca mariposa, la cual tiene la función de permitir abrir o cerrar la prensa, dependiendo del ancho del instrumento que se vaya a trabajar. Posteriormente, seguiremos realizando este mismo proceso, hasta obtener la cantidad de prensas que se desee construir. Este es el resultado de todas las prensas que hemos construido para este video. Tenemos algunas con quijada redonda, y otras más con quijadas cuadradas, las cuales están fabricadas de una manera más sencilla pero totalmente funcional, con el objetivo de facilitar su ensamble en el caso de no tener las herramientas necesarias para cortar los círculos. Su fabricación es muy sencilla,
y como se puede notar la única diferencia, es que se cambian las quijadas redondas por piezas de la misma madera, pero de forma cuadrada. En este caso de 4.5 centímetros por 4.5 centímetros, y posteriormente se arman con el mismo proceso anterior. Para finalizar, solamente queda hacer una prueba real de su funcionamiento con un instrumento. En este caso, voy a utilizar la tapa armónica de una guitarra en construcción y uno de sus aros. Así que vamos a ver qué tal funcionan. Como podemos observar, tanto las prensas redondas como las cuadradas hacen muy bien su trabajo, y permiten realizar una unión bastante resistente entre los aros y la tapa, lo cual aumenta bastante la calidad de nuestros instrumentos. Con esto hemos llegado al final de este video, pero antes de terminar, quiero pedirte que si este fue de tu agrado, me apoyes dejando un like y sobre todo suscribiéndote, ya que así, podré seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.